Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece, todo el crédito es para Anila Pérez 90, dejaré el link de su cuenta de Wattpad y del fanfic en la descripción para que lo apoyen. Ahora sin más que empezar el fanfic. Shoto Todoroki era un arma forjada por su padre a base de dolor y fuego infernal. Fue entrenado duramente por el héroe número 2 desde que tenía 5 años. Su kirk y su técnica fueron pulidos hasta asemejarse al filo de un cuchillo letal. La misión del joven era superar al héroe número 1 y coronar al clan Todoroki con el título de los más fuertes. Ser un ganador lo era todo para el chico de hielo y fuego porque había nacido para alcanzar la victoria. Por ello Todoroki estaba a un nivel diferente que el resto de personas, jugaba en otra liga. Sus compañeros de clase eran solo ruidos de fondo que no podían soñar siquiera con alcanzarlo, pues el de cabello bicolor había entrenado toda su vida mientras ellos perdían el tiempo con sus estúpidas amistades. Analizar los kirk y capacidades del resto de la clase era totalmente innecesario porque derrotaría a cada uno de ellos utilizando solo su lado derecho, el lado de su madre. Ese fue el pensamiento del hijo del héroe número 2 en el momento en el que pisó las puertas de la UA, pero entonces se vino todo abajo cuando un peliverde entró en clase. Todoroki todavía recordaba la incomodidad que sintió cuando sus ojos chocaron con los orbes verdosos de Midoriya. Algo le decía que tuviera cuidado con el peliverde. Aquello a Todoroki le resultaba desconcertante. Nadie debería superarle y menos un chico bajo, delgado y con un kirk, aunque desconocido para él, parecía mucho más débil que el suyo. Pero aún con ese razonamiento, sus instintos le advertían de que fuera cauteloso cuando estuviera cerca de él. Mantuvo las distancias con Midoriya mientras trataba de averiguar por qué el peliverde con pecas era tan intimidante a pesar de su apariencia frágil y débil. El resto de compañeros de clase también habían notado aquel aura asesina que permanentemente rodeaba a Midoriya. Los más afectados y, por ello, los que más miedo le tenían eran Mineta y Uraraka. Durante las pruebas de Aizawa, Midoriya quedó por encima de Todoroki y demostró una fuerza física que un chico con ese cuerpo delgaducho no debería tener. Además hizo algo raro con su kirk para enviar volando la pelota a muchísimos kilómetros de distancia. Pero fue durante la batalla de héroes contra villanos cuando vio a Midoriya desenvolverse con sus habilidades de batalla. En un comienzo Todoroki pensó que Izuku y Uraraka estaban en desventaja contra dos usuarios de kirk ofensivos y de movilidad. Era una victoria fácil para el equipo de villanos, pensó, hasta que Midoriya no solo anticipó el intento de emboscada de Bakugou, sino que además le hirió en el hombro con una lanza. Después peleó contra el rubio explosivo y le dejó prácticamente inconsciente sin apenas esfuerzo. Todoroki no había pestañeado siquiera mientras miraba la batalla por las cámaras. La velocidad inhumana que demostró el peliverde era algo de lo que preocuparse. Todoroki estaba obligado a superar a Midoriya utilizando solo su lado de hielo para convertirse en el héroe número 1. En el edificio de batalla, en la tercera planta, Uraraka se escondía detrás de un muro, mirando fijamente la habitación donde se encontraba la preciada arma, custodiada por Lida en su traje de caballero futurista. Iron Man medieval. La chica no sabía de qué iba disfrazado. La sala era un espacio amplio y totalmente vacío. No había nada que ella pudiera hacer levitar para distraer al peliazul de los motores. Se fijó en que había marcas en el piso que indicaba que se habían arrastrado varios objetos. Lida debe haber movido los muebles para evitar que yo pudiera utilizar mi kit, teorizó la chica de gravedad cero. Seguramente había teorizado que Bakugou distraería a Deku y que yo trataría de buscar el arma sola. Ella estaba en un aprieto y necesitaba la ayuda del peliverde. Para su desgracia, el chico no había respondido cuando ella le llamó por el intercomunicador. Las explosiones que se escucharon abajo la pusieron muy nerviosa. Rezó porque no hubiera pasado nada malo. Ya nada es igual. Lida, mientras tanto, también trataba de contactar con el rubio explosivo sin éxito. Maldecía su mala suerte por ser emparejado con alguien con un temperamento tan difícil de tratar. El peliazul con motores estaba intranquilo y no dejaba de dar vueltas alrededor del arma de cartón. No sabía qué había sucedido con Bakugou y los miembros del equipo contrario se encontraban en paradero desconocido para él. Sopesó la idea de abandonar el arma para buscar a los héroes él mismo. Técnicamente él tenía una ventaja contra Uraraka y Midoriya al poseer un kirk que le proporcionaba mucha movilidad. La antigravedad de la chica no iba a servir de nada porque apenas había objetos dentro del edificio, y Deku no parecía gran cosa. Pero no era buena idea subestimar al peliverde. Lida adoraba escuchar las historias de Tensei, su hermano mayor, sobre los villanos que derrotaba. A menudo él los describía como personas que, por cualquier razón, cometían crímenes.
Ingenium le había dicho una vez. La mayoría de los villanos no suponían ningún problema, pero, algunos, los más peligrosos, infunden terror. Es como si una voz dentro de ti te dijera que ellos son muy peligrosos. Si alguna vez te pasa, huye. En su momento Lida no entendía eso de infunden terror ni sobre la voz, al menos hasta que vio a Midoriya. El peliazul empezaba a comprender las palabras de su hermano mayor. Eso no quería decir que asumiera que Midoriya fuera un villano, solo que era muy raro que un adolescente emitiera un aura de peligro. Si no fuera porque sentía cierto nerviosismo hacia el peliverde, le preguntaría al respecto. Volviendo con Uraraka. Ella se mordía las uñas estando sentada en el suelo. Entonces una sombra comenzó a ascender por las escaleras. La chica se puso en pie imitando un poco la posición de pelea de Midoriya, pero ella no sabía luchar, temiendo que fuera Bakugou el que estaba acercándose. Una mezcla de alivio y miedo se depositaron en su estómago cuando reconoció los mechones verdes y negros de Midoriya. El joven caminaba sin hacer el menor ruido con la lanza de metal en la mano y un par de cortes en el rostro y brazos. El peliverde vio a Uraraka escondida y escuchó el andar pesado de Lida. Comprendió la situación y se acercó a la joven. ¿Cómo te ha ido?, le susurró a Uraraka. La chica parecía haber perdido la capacidad de hablar y miró al suelo. A Izuku le extrañó su comportamiento pero lo pasó por alto. Decidió terminar de una vez con el ejercicio. Caminó con soltura hacia la habitación del arma. Lida se sobresaltó al ver al joven de la lanza y puso su mejor sonrisa de villano. Necio héroe, has sido muy incauto por atreverte a mostrarte ante mí. Ahora sufrirás. Activó los propulsores de sus motores para correr hacia el peliverde a máxima velocidad. Hizo un giro en el aire y propinó la que era su mejor patada, para golpear el aire. Lida parpadeó sin saber cómo reaccionar a la desaparición de Deku. Tendrás que ser un poco más rápido si quieres golpearme, habló una voz a sus espaldas. Un escalofrío bajó por la columna del peliazul, una presencia parecía estrangularlo como si fuera una serpiente. Se giró rápidamente para ver cómo un destello metálico le golpeaba en la frente y le arrancaba el casco. Lida cayó de culo al piso, no pudo volver a levantarse porque la punta de la lanza estaba a escasos centímetros de su cuello. Creo que he ganado, reveló Izuku con un tono impasible y metálico por el cubrebocas. Lida se mordió el labio. No voy a rendirme, tendrás que derrotarme, le desafió sabiendo que tenía pocas posibilidades de salir victorioso contra Midoriya. El peliverde ladeó la cabeza. Que así sea. Lo último que pudo ver Lida fue un borrón negro y verde golpeando la parte posterior de su cabeza. En la sala de vigilancia todos estaban impresionados con el desempeño del equipo de héroes, principalmente de Midoriya al haber logrado sacar de juego a Bakugou y el peliazul completamente solo. All Might había ideado ese ejercicio no solo para ver cómo eran los adolescentes en una situación de combate, también para escoger algún posible sucesor que llevase el manto del símbolo de la paz. Bakugou podría ser un buen sucesor pero su actitud no era muy digna de un héroe, Lida era otro candidato bastante bueno y Ochako también. Midoriya, por otro lado, era demasiado aterrador para ser el símbolo de la paz. En el edificio de batalla, Bakugou había recuperado la conciencia y se estaba arrastrando lentamente en el suelo, empleando lo que le quedaba de fuerzas, luchando contra el mareo por culpa del golpe que recibió en la cabeza. La ira era lo que controlaba su cuerpo y lo impulsaba aún cuando las piernas se negaban a responder. Un metro, otro más, cada segundo iba acortando la distancia que le separaba de Deku. ¿Cómo se atreve esa mierda verde?, jadeaba maldiciendo a Peliverde con el poco aliento que poseía. Debería ser yo el que estuviera intacto, debería ser Deku el que se arrastrase por el suelo como la babosa que es. Está todo mal, así no deberían ser las cosas. Ascendió las escaleras lentamente pero sin pausa, apoyando el brazo en la barandilla y dando todo su esfuerzo para luchar contra el dolor tanto físico como en su orgullo. Cuando por fin llegó vio a Cuatro Ojos inconsciente en un rincón, a cara redonda en medio de la habitación y a Deku aproximándose a la bomba. Mierda, tengo que ser más rápido. Izuku caminó sin prisas hacia el arma de cartón. Alzó la mano derecha y tocó la superficie rugosa de la bomba. Una sirena se oyó en todo el edificio seguida de la voz de All Might. El equipo de héroes gana. Katsuki abrió los ojos tanto que parecía que se le iban a romper, apretó los dientes y los puños, entonces un débil zumbido emergió del guantelete derecho con forma de granada. Su arma secreta por fin estaba lista. Izuku había soltado un suspiro ahora que la batalla había terminado.
Miró a su compañera con la intención de celebrar la victoria. Se esperaba verla sonriendo y saltando de alegría, pero se encontró con una expresión cautelosa que rozaba el temor dirigida hacia él. Izuku se había dado cuenta de que la chica era bastante alegre con todos los alumnos de clase menos con él, en su momento no le dio mucha importancia, pero ahora aquello había llamado su atención. ¿Qué te sucede, Uraraka? Izuku fue a dar un paso hacia adelante, pero una potente luz, seguida de una onda de calor, que provenía del pasillo le deslumbró. En la sala de vigilancia estaban preparando los siguientes equipos para continuar con el ejercicio de batalla. Todoroki y Shoji como héroes contra Agakure y Momoya Oyorosu como villanos. Entonces las cámaras registraron una enorme explosión en la habitación donde se encontraban Izuku, Uraraka y Lida. El sonido fue oído por todos y el temblor agitó las paredes. Bakugou se encontraba apoyado en la pared por culpa del retroceso de su arma secreta. La habitación de la bomba se había convertido en un campo de guerra lleno de escombros y polvo. Las paredes devinieron abajo y el techo se hundió aplastando a esa mancha verde. El rubio explosivo sonrió, borracho ante su magnificencia, ante la muestra de su poder innegable. Ahora que Deku no estaba, Bakugou había avanzado un paso más para convertirse en el número 1. Por fin todo iba como debería ir. Solo le quedaba derribar a un par de extras más para mostrar al mundo su fuerza. No obstante, ese sentimiento de creerse invencible duró muy poco. Katsuki fue empujado hacia un lado por Kirishima, que salió corriendo con toda la clase detrás de él para salvar a los 3 alumnos atrapados. Bakugou vio desde su sitio como sus compañeros, frenéticos y alarmados, trataban de abrirse paso entre los escombros. Un golpe en el brazo del rubio le despojó de sus brazaletes con forma de granada. Los pedazos de metal esparcieron en el suelo como chatarra inútil. Olmig, tras años de experiencia en rescates, era consciente de que lo primero que había que hacer en esas situaciones era eliminar el riesgo de una segunda amenaza antes de correr a rescatar a las víctimas. Flashback: el abismo. Hasta ese momento las criaturas que Deku había encontrado eran niños en comparación a lo que tenía ante él. Tal vez los gigantes de fuego tengan la oportunidad de hacer frente al monstruo que obstaculiza su camino, pero solo tal vez, porque, en toda su inteligencia, Izuku no veía modo de asesinar a la criatura. 3 cabezas de perro le miraban desde una altura aproximada de 4 metros. Las fuertes patas de la bestia agitaban el suelo a cada paso, sus garras abrían heridas en la tierra. El pelaje negro del animal gigante absorbía toda luz que se atrevía a rozar al monstruo. Los 6 ojos brillantes escrutaban al peliverde como si fuera un aperitivo. Era un perro de 3 cabezas, el cancerbero. Izuku le miraba desde el suelo con una profunda herida en el pecho provocada por las garras de la bestia. Su lanza había sido partida cuando trató de apuñalar la piel blindada. Su respiración era rápida y descompasada. La pérdida de sangre empezaba a afectarle. Aquel perro poseía una piel impenetrable, y unas garras y colmillos como cuchillos, una musculatura insuperable, y velocidad, mucha velocidad, demasiada. Izuku no fue capaz de seguir los movimientos de la bestia con la mirada, solo el movimiento errático de una sombra negra inalcanzable. Cerbero era el obstáculo más difícil hasta ahora. En la actualidad, Izuku no tuvo tiempo para sacar a Lida y Uraraka del rango de la terrible explosión, pero sí consiguió moldear lo suficientemente rápido los escombros para crear una cúpula improvisada y así no morir aplastados. En la oscuridad solo oía la respiración de Uraraka y la suya. El dolor atravesaba su cuerpo con furia, aunque en un grado que consideraba como soportable. Su brazo derecho había sido quemado de tal forma que no quedaba ni siquiera el hueso, además tenía cientos de cortes, contusiones y quemaduras sanguinolentas por todo el cuerpo, una pierna rota y un trozo de vidrio incrustado en el muslo. Uraraka, por otro lado, no tuvo tanta suerte. Ella seguía con vida pero por poco. Sus piernas apuntaban en ángulos dolorosos, su traje de héroe estaba rasgado y manchado de sangre, su brazo izquierdo se había fracturado y, lo más grave, era una barra de metal que emergía del suelo y atravesaba su barriga totalmente. A pesar de las lesiones, ella solo sentía el dolor en el brazo y la cabeza. Muy probablemente su médula fue dañada, impidiendo que sintiera algo del pecho hacia abajo. 18. Uraraka, Hideo Midoriya. Se arrancó el trozo de vidrio del muslo para acercarse. Duele mucho, lloró la chica asustada, temblando, viendo cómo le era cada vez más difícil mantenerse consciente. Voy a morir. Izuku hizo un esfuerzo supremo por aproximarse un poco más a ella. No vas a morir, Uraraka. Pero aquellas palabras eran vacías. La joven había sufrido heridas muy serias.
Con mucha suerte All Might lograría apartar los escombros en 10 minutos y tardarían otros 15 minutos en llegar a un hospital. Midoriya pensó en moldear el espacio teletransportar a Uraraka a la enfermería, pero no tenía fuerzas para hacerlo. Tampoco era seguro de que Recovery Gel pudiera reparar el daño sufrido. A Izuku solo le quedaba una opción. «Puedo salvarte Uraraka», dijo débilmente, tragó saliva. «Puedo moldear la materia y los seres vivos con mi Kirk, lo utilizo para reparar mi cuerpo, podría intentar salvarte así». Izuku aproximó su única mano pero fue recibido por la expresión aterrada de la chica. Entonces lo comprendió. Entendió el por qué ella era más distante con él que con el resto de clase, el por qué nunca le había dirigido la palabra, el por qué ponía esas muecas incómodas cada vez que se dirigía a la chica. «Uraraka, ¿me tienes miedo?». No era una pregunta sino una afirmación. Izuku se sintió muy estúpido por no darse cuenta antes. Ochako trató de hablar pero no le quedaban fuerzas y emitió un débil jadeo. La sangre comenzó a salir de su boca y manchar sus labios para perderse en el suelo. «Uraraka, no tienes por qué tenerme miedo, no te haré daño», dijo Midoriya nervioso por el aspecto débil de ella, no quedaba mucho tiempo. «Sé que mi presencia puede asustar un poco. Soy muy serio, distante y se me da mal entablar una conversación con otras personas. Cuando era pequeño me intimidaban y me acabé distanciado del mundo que me rodea. Al final terminé en un lugar horrible». Izuku no sabía por qué le estaba contando aquello, solo quería tranquilizar a la chica para poder salvarla con su poder. Notó que estaba derramando lágrimas. Uraraka notó levemente como el aura de miedo del peliverde desaparecía lentamente. Izuku parecía mucho más vulnerable ahora que había revelado parte de sus sentimientos. «Uraraka, por favor, necesito que me des permiso para reparar tu cuerpo», suplicó con la voz quebrada. «Te doy mi palabra de que no te haré daño. Quiero salvarte para que puedas ser una heroína fantástica». La chica asintió levemente con la cabeza. Izuku se puso en marcha rápidamente. Ahora que tenía el permiso de Uraraka, podría moldear su cuerpo más fácilmente. Comenzó por deshacerse con sumo cuidado de la gran barra que la atravesaba. Luego se hizo cargo de cortar las hemorragias. «Uraraka, necesito que estés consciente», le pidió Izuku, «pon toda tu fuerza de voluntad en no dormirte». Uraraka volvió a asentir al mismo tiempo que veía en primera persona el misterioso Kirk de Deku. Vislumbró como la piel de su abdomen parecía cerrarse, no, más bien era moldeada por la mano de Izuku. El agujero fue esfumándose lentamente. «Voy a cerrar las heridas más graves y dejaré para el final el daño a tu médula, así no sentirás dolor», le explicó Deku tratando de soñar tranquilo. «Los huesos de tus extremidades no deberían ser muy difíciles de arreglar». Los alumnos de la clase 1 tardaron más de 15 minutos en retirar todos los escombros. Uraraka y Midoriya aparecieron llenos de heridas y sangre, muchísima sangre. A All Might le partió el corazón al verlos así. El héroe número 1 se acercó a Uraraka, que era la que peor aspecto tenía, pues estaba muy pálida y apenas la oía respirar. La intentó recoger. «No la toques». El grito de Midoriya sobresaltó al héroe All Might. «Joven Midoriya, necesito llevarla a... Estoy utilizando mi Kirk en Uraraka para cerrar las lesiones internas. Si ella se aleja mucho las heridas volverán a abrirse», explicó el peliverde tan rápido que costó un poco entenderle. «Tengo que estar cerca de ella hasta que Recovery Gel la cure». El adolescente de 6 brazos entonces se ofreció a transportarlos. Flashback en el abismo. Correr, huir, escapar, Izuku no podía detenerse ni un segundo si quería sobrevivir. El cerbero le seguía de muy cerca. La respiración pesada del animal rozaba su nuca y sus patas aplastaban el terreno, cada vez estaba más cerca del peliverde. Izuku lloraba mientras corría. Uno de los brazos estaba roto y la herida del abdomen le ardía. Otra vez escapaba del cerbero. Llevaba semanas tratando de evitar a la bestia para proseguir su búsqueda en el laberinto. No enfrentar al animal directamente era la regla que Izuku se había autoimpuesto porque el perro de 3 cabezas era muy poderoso como para ser derrotado por el adolescente. Era como juntar la malicia de la bestia deforme, la capacidad de pelear del sátiro, el tamaño de los gigantes y el caparazón irrompible del cangrejo. Todo ello, sumado a la sed de sangre, eran los ingredientes del cerbero. Un monstruo que era insuperable por ninguno de los héroes del exterior. Gran Orca no podría hacer mella en la densa piel de cerbero.
Besgianist sería incapaz de inmovilizados con sus fibras de ropa. Donald Trump sería incapaz de retenerlo con un muro. Endeavor no lograría ni causar una quemadura. Y la fuerza y velocidad de All Might eran muy superadas por las capacidades físicas del perro demoníaco. Izuku saltó con sus últimas fuerzas hacia su zona segura, que era una grieta estrecha en la pared por la que el perro no cabía. Cerbero dio media vuelta y desapareció. Fin del capítulo.